Gracias, Olguita, y estamos muy agradecidos al Señor y de estar reunidos para Él, para el privilegio de alabarle, de llenar su trono de alabanza, de llenar su trono de adoración. Qué precioso, amados hermanos, es alabarle al Señor, entregarle la adoración, que es lo que a Él le pertenece. Y qué bueno también es ahora ir a su bendita palabra, esa palabra que nos alumbra, que nos llena, que nos lleva hacia adelante día a día. Le damos gracias al Señor por este tiempo en su bendita palabra. Y queremos ir en este día a Hechos 17. Gracias, Señor Jesús, por habernos dejado en las escrituras todo lo que tú quieres que sepamos, en lo que tú quieres que caminemos. Gracias, Jesús. En Hechos 17, aquí en el verso 1, está cuando el apóstol Pablo y los que con él estaban siembran esta iglesia en Tesalónica, se funda la iglesia en Tesalónica. Y quisiéramos ver cómo esta iglesia fue que nació, cómo esta iglesia fue que se fue regada con la palabra, criada en la palabra, y cómo esta iglesia llegó a ser un buen ejemplo para nosotros los creyentes en Cristo Jesús. Vamos a leer del verso 1 al 4 y dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y las mujeres nobles no pocas. Así que cuando nosotros vemos cómo se funde esta iglesia se fundó en el segundo viaje misionero de Pablo. Y qué precioso, porque él lo comenzó en Asia Menor, pero tuvo esa visión del varón macedonio que le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Dice que el Espíritu Santo no lo dejó hablar en muchas de esas ciudades, se lo prohibió porque quería llevarlo. Y aquí habían corazones que el Señor ya había preparado. La primera iglesia que él fundó en Europa fue Filipos, ¿verdad? La iglesia de los filipenses, pero luego pasa a Tesalónica. Y aquí dice que durante 3 días de reposo, 3 semanas, fue que Pablo fue y les dio la palabra. Ahora, dice que discutió con ellos, porque realmente no fue que estaban tan abiertos de corazón a recibir la palabra, pero entre ellos hubieron quienes sí estuvieron completamente abiertos, ¿verdad? Dice el verso 4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número. Más fue esa iglesia ahí en Grecia, fue más de griegos que de judíos, y dice mujeres nobles no pocas. Así que ellos llegaron. Qué precioso que Pablo, al exponer las escrituras, él se centra, ¿verdad?, en el Cristo que padeció, resucitó, y él era a quien Pablo anunciaba. Ahora vamos a ver en Primera de Tesalonicenses. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses. Qué lindo, porque aquí esta iglesia nace y va a llevar fruto de Cristo a muchos lugares alrededor de ella. En los Tesalonicenses, en el capítulo 1, vamos a leer ahí del 5 al 10. Ahora, es significativo que cuando Pablo presenta esta carta a los tesalonicenses, en el verso 1 dice:
Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, porque en realidad había sido Pablo y los que con él habían estado. Esto es muy lindo, ¿verdad? Porque no fue solo Pablo, fue todas aquellas vidas que el Señor le plació usar para que esta iglesia naciera. En el verso 5 vamos a conocer un poquito cómo esta iglesia nació en Grecia. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros y por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos al Dios vivo para servir al Dios vivo y verdadero. Y Pablo está recordándolos en esta primera carta. Esta primera carta que él escribió fue poco tiempo después que él salió de Tesalónica, y salió no porque quiso irse, verdaderamente que se desató persecución contra él y tuvo que irse de Tesalónica. Pero tan grande era su deseo de seguir sabiendo de estos creyentes, de estos hijos en la fe, que tuvo oportunidad de sembrar ahí en Tesalónica, que mandó a Timoteo con esta carta. Y cuando nosotros leemos estas palabras, podemos saber la entrega con la que se dio Pablo y los que con él estaban para que estas vidas pudieran abrirse al evangelio y ser sembrados en el evangelio en Cristo Jesús. Dice el verso 5 que se dieron en el Espíritu Santo y sabiendo ellos cómo se habían dado por amor de ellos. O sea, fue el entregarse a estos corazones para que pudieran ser regados, se les pudiera dar la leche, pudieran ser criados, aunque fue poco tiempo, pero les dio la esencia del Señor. Y el verso 6 dice que vinieron a ser imitadores de ellos. Mire qué precioso. Así como vieron que el apóstol y aquellos que estaban con él se dieron, ellos los vinieron a imitar. Y todo eso fue en medio de gran tribulación. Qué tremendo, hermanos. Qué ejemplo para nosotros, ¿no? Esta iglesia nació en medio de las persecuciones y vivió en medio de persecuciones. Esta fue una de las características de la iglesia de los tesalonicenses, que hubo mucha persecución contra los creyentes, pero podemos ver que en medio de eso, ellos pudieron apreciar lo del Espíritu de Dios traído por esos hermanos que fue sembrado, lo tomaron e imitando a estos hermanos, expandieron el evangelio. Dice que fue divulgada la palabra no solo en Macedonia y Acaya, que eran esa parte de Europa donde ellos habían pasado, sino dice en todo lugar. Se ha extendido en todo lugar vuestra fe, de manera que no tenemos necesidad de hablar nada. Un ejemplo lindo para nosotros. Pero ahora vamos a ver en lo que sigue cómo fue que estos hermanos se dieron, cómo fue que estos tesalonicenses realmente también abrazaron esa palabra. Dice en el capítulo 2, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó en vano.
Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Aquí está el apóstol y sus colaboradores. En realidad no estaban, ¿verdad? Pasándola súper bien, no era un viaje de descanso ni de relajo, estaban sirviendo a Cristo, estaban expandiendo el evangelio, estaban sembrando vida eterna en los corazones. Dice el verso 3, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Qué precioso, hermanos. Aquí está el apóstol, ¿no? Testificando. Ellos vinieron, ellos no estaban buscando la gloria de los tesalonicenses, ni ningún beneficio de los tesalonicenses. Ellos fueron aprobados por Dios. Esto es grande, ¿verdad? Fueron aprobados por Dios para que se les confiase el evangelio. ¡Wow! El Señor aprueba para permitirnos ser colaboradores de Él, para permitirnos llevar lo que es de Él. Él aprueba. Y ellos estaban ahí con toda humildad y sencillez. No buscaban nada de ellos, sino que se volvieran sus corazones al Señor. Y me toca mucho el verso 7, cuando dice que fueron tiernos entre ellos, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y la nodriza es aquella que amamanta, que da la leche, que da ese primer cuidado. Hay nodrizas que no son las madres directas, pero amamantan. Pero aquí es una nodriza que cuida a sus propios hijos. Aún es más que solo una nodriza, ¿verdad? Es el amor de poder criar, de dar esa leche, de cuidar, de tener cuidado de esos hijos. Y qué precioso, amados hermanos, porque verdaderamente que en nuestra vida Dios pone vidas que nos den esa leche, que tengan ese cuidado, pero para que luego también, así como los tesalonicenses que recibieron, lo guardaron y pudieron expandirlo, pudieron llevarlo. Dice el verso 8, y que nosotros podamos ver aquí el amor de Dios, amados hermanos, cuando verdaderamente la palabra viene llena del amor de Dios a través de sus hijos, a través de sus siervos, a través de sus discípulos. Aquí está el apóstol y los que con él colaboraban. Dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. No solo querían dar el evangelio, sino aún la propia vida. Le damos gracias al Señor, le damos gracias al Señor porque vemos ese ejemplo apostólico. Ese no solo era ir y dar y a ver qué pasa, no, era dar la propia vida en esperanza, como esa nodriza, criar, cuidar, dar, regar, que esas vidas pudieran crecer, pudieran avanzar. Dice el verso 10, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos
a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Acá pone la figura del padre a sus hijos. Así es el que cría. Así es el que cría en Cristo Jesús. El padre a sus hijos. El padre guarda, el padre cuida, el padre riega. Y no es solo en el momento, es en el momento después y aún mucho después. Velar, ¿verdad? Cuidar. Ese fue el deseo de Pablo. Él salió corrido por la persecución, pero no se quedó ahí, mandó a Timoteo. Era su preocupación si esos creyentes se habían mantenido firmes o habían sido tentados por el enemigo. La buena noticia fue que Timoteo le trajo muy buenas nuevas, que esos creyentes verdaderamente estaban firmes, estaban perseverando, estaban siguiendo adelante en el evangelio y deseaban verlo al apóstol, deseaban ver a esos hermanos que les habían traído el tesoro del evangelio eterno que ahora ellos predicaban y llevaban adelante. Pero ahí estaban esa nodriza, ¿verdad? Dando la leche, dando de criar, ese corazón de padre, de consolar, de exhortar. No es solo ir y dar, no es solo ir, es estar pendiente. Qué lindo, amados hermanos. Verdaderamente que aún en lo natural, cuando se cría, hay tanto deseo de un padre, de una madre, de ese cuidado en detalle, de ese proteger, de ese amamantar, de ese criar. Pero cuánto más en el Señor, ¿verdad? Cuánto más en Cristo Jesús debe haber ese deseo de ese criar, de ese colaborar con Dios, de ese dar esa leche, de ese tener el cuidado de esos hijos que pueden estar creciendo, amados hermanos. ¿Cuántos miramos nuestras vidas y podemos ver la inversión de Dios en nuestras vidas? De esas vidas que el Señor ya ha usado, usa para regarnos, para criarnos. De ahí está el cuidado de Dios en la leche pura. Ahí está el cuidado de Dios, de ese padre, de esa madre espiritual, dando, criando, que crezca, que esté cuidado, que esté regado, que esté protegido y no es dejado ahí nomás. ¿Cuántos podemos ver eso en nuestras vidas? Porque luego Dios nos llama a nosotros también criar en Cristo Jesús, dar esa nutrición, dar esa leche pura y criar, tener cuidado de otros que también puedan crecer y ser para otros. Y los tesalonicenses son un ejemplo lindo. En segunda de Tesalonicenses vemos que ellos siguieron creciendo, que su fe siguió en incremento, aumentando, llevaron a otros. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Ellos realmente te dieron, ¿verdad? En primera de Corintios. Ahora vamos a ver otro caso, ¿verdad? Vamos a ver la iglesia de los Corintios. Después de los tesalonicenses, Pablo fundó la iglesia de los Corintios. Después fueron a esta parte de Europa. Vamos a ir a Hechos 18. En Hechos 18. Gracias, Señor Jesús. Aquí se funda esta iglesia. Después de estas cosas, después de que él estuvo en Tesalónica, fue echado fuera, él siguió, ¿verdad? Estando pendiente de estos hermanos, tuvo gozo de saber que ellos seguían. Fueron a otro sitio que se llamaba Berea también. Ahí él fue recibido y ahí dice que los de Berea eran mucho más nobles que los de Tesalónica para recibir las escrituras. No las discutieron tanto, las recibían.
¿no? Pero de ahí también los que no lo habían querido en Tesalónica llegaron y él tuvo que salir de ahí perseguido, pero luego llega a Corinto y aquí se funda esta iglesia. Entonces vamos a leer un poquito para saber cómo Pablo llegó a Corinto y fue fundada la iglesia de los Corintios. Dice en el verso 1 de Hechos 18. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Verdaderamente, hermanos, que el Señor lo llamó a predicar el evangelio y fue incansable porque el Espíritu Santo infundía ese poder, ese valor. Él llegó, ¿con quién se juntó? Con Aquila y con Priscila, que también eran judíos salidos de Roma. Ahí se junta en Corinto y él va a las sinagogas y sigue predicando y discutía con los judíos, predicando a Cristo como el Dios muerto y resucitado, el Salvador, el Cristo. Dice el verso 5, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. El rechazo, ¿verdad?, al evangelio, pero él realmente se fue a los gentiles, que era el ministerio que le había dado el Señor, y él empezó a predicarle a los gentiles. Dice que el principal de la sinagoga se convirtió él con toda su casa. Él se fue a otro sitio y siguió predicando. Pero dice el verso 9, aquí hubo una confirmación del Señor, el Señor diciéndole que se quede en ese lugar, porque ahí tenía mucho pueblo. En el verso 9, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Se detuvo ahí 1 año y 6 meses dando la palabra del Señor. Y no fue, ¿verdad?, simplemente sin lucha ni contradicciones. Ahí también hubo quienes estaban en contra y continuamente él era perseguido por causa de la palabra. Pero él se quedó ahí, dando la palabra, criando, regando. Él fue padre de estos corintios. Él fue padre en Cristo Jesús. Él los engendró en Cristo Jesús. Pero de ahí vemos que con los corintios sucedió algo, ¿verdad? Los corintios eran gente que estaba generalmente muy orgullosa, muy en ellos mismos, muy inflados en ellos mismos. Y permitieron que aún en la iglesia todo eso causó mucha división, fue diferente. Ahora, el Señor le había declarado a Pablo que él tenía mucho pueblo en ese lugar, verdaderamente que tenía mucho pueblo, amados hermanos, pero todo este pueblo necesitaba, ¿verdad?, seguir siendo llevado a Cristo, llevado a Cristo, llevado a Cristo. Y vemos ahí a los corintios llenos de divisiones, llenos de tanta carnalidad. Ellos vivían en su carne, habían grupos, uno era de Pablo, otro era de Apolo, otro era de otros. Y
algo muy importante también, que ellos permitieron que vinieran maestros y enseñanzas después de Pablo que aún ponían en tela de juicio el apostolado de Pablo, el ministerio de Pablo, y lo permitieron y los escucharon y les dieron cabida. Pero Pablo, qué precioso, amados hermanos, que él no desmayó. Él siguió enviando la verdad. Él escribió Primera y Segunda de Corintios, porque les volvió a hablar de la verdad y a ubicarlos hacia Cristo Jesús. Aquí vamos a ir a Primera de Corintios, en el capítulo 4. Gracias, Señor. Él les dio la palabra. Él los crió, Él les dio la verdad, fue un padre para ellos, pero ahora es volverlos a llevar al Señor. Dice en el capítulo 4, aquí Pablo, ¿verdad? Haciéndoles ver a los corintios lo que es un servidor del Señor, un apóstol, un siervo de Dios. Dice el verso 4:1, así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, oh tribunal humano, y aún yo, ni aún yo mismo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Él, hablando de lo que era un servidor del Señor, un administrador de los misterios de Dios, el poder servir al Señor fielmente era lo más importante, la fidelidad a Dios. Y fíjese, hermano, qué importante, porque Pablo sabe que está siendo juzgado por estos hijos que él crió, que él sembró, ahora lo juzgan a él. Pero él dice, no importa si ustedes me juzgan, no importa que me juzgue tribunal humano, ¿verdad? El que me va a juzgar es Dios. Solo a Dios me debo. El corazón de ese siervo, de ese apóstol, me debo a Dios como servidor, como administrador de los misterios de Dios. Todas las cosas que Dios ha revelado, yo las tengo que dar y las tengo que dar fielmente. Es precioso, porque para nosotros también hoy es así, ¿no? Quizás muchas veces pensamos que queremos que los demás piensen o no nos juzguen, pero lo que nos debe interesar es ser fieles al Señor, fieles a quien algún día realmente nos va a juzgar delante de Él. Y aquí un poco, verdaderamente, que Pablo les hace ver a los corintios, ¿verdad? Les hace ver a los corintios cómo verdaderamente no fue lo que recibieron. Ellos recibieron del apóstol y de aquellos que estaban con él, darse en amor, darse en entrega, en sacrificio, pero ellos más bien ahora estaban inflados, ya se sentían completos, ya se sentían tranquilos. ¿Cuántas veces puede pasar esto en nuestras vidas? ¿Cuántas veces puede pasar esto en la iglesia? Viene el evangelio y ya estamos bien. Pero ahí estaba el ejemplo del apóstol. Estaba el ejemplo de aquel y de los que con él estaban, que se dieron en sacrificio para que ellos puedan conocer del Señor y nacieran a Cristo y crecieran en Cristo y fueran para el Señor. Dice el verso 7. Aquí está Pablo hablándoles a los corintios. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. ¿Qué está diciéndoles Pablo acá? ¿Quién te distingue? Ellos estaban tan llenos de ellos mismos, tan en sí mismos,
y se sentían orgullosos, ¿verdad? ¿Quién te distingue? Él les dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? El hombre sin Dios, hermanos, se siente completo, se siente tranquilo, pero sin Dios no tiene nada. Y en Cristo todo lo hemos recibido. Y Pablo les está haciendo esta pregunta a los corintios, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Si todo lo has recibido, ¿de qué te inflas? ¿De qué te ufanas? ¿De qué te crees algo? Ya estáis saciados. Esto era como se sentían los corintios. Ya están tranquilos, ya están llenos de ustedes, están satisfechos, están ricos en vosotros mismos, tienen todo lo que pueden necesitar. Sin nosotros reináis, le dice el apóstol a los corintios. En realidad ellos estaban reinando, estaban tranquilos, habían hecho sus grupos, estaban ya salvos y ya. Y el apóstol, ¿verdad? Les hace ver a continuación que en realidad ellos estaban reinando, pero los apóstoles no estaban reinando, los discípulos no estaban reinando, estaban más bien en sufrimiento, estaban más bien llevando, ¿verdad? Lo de Cristo, muchas veces en mucha penuria, en mucha escasez, en dolor, algo completamente a lo que ellos habían decidido hacer, de sentirse tan satisfechos, reinando, ricos en ellos mismos. Pero el apóstol les habla del ejemplo apostólico, amados hermanos, y que es también para nosotros hoy, porque quizás muchos ya nos sentimos tranquilos, ya nos sentimos satisfechos, ya estamos bien, estamos reinando ya. No, no es tiempo de reinar. Es tiempo de identificarnos con lo que falta, ¿verdad? De Cristo por su iglesia, los sufrimientos de Cristo aún por su iglesia, de identificarnos con eso, de hacernos uno con el Señor. Y aquí Pablo le está explicando de todos esos padecimientos que tenían los apóstoles aún. No estaban reinando, no era momento de estar satisfechos en ellos mismos, no era momento, ¿verdad?, de estar inflados en su propio yo, en sus propias cosas, sino más bien de ver la obra del Señor, las necesidades en el Evangelio del Señor Jesucristo. Y ve aquí el verso 9, dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Un contraste del cielo a la tierra entre estos dos versos, ¿verdad? Entre estar saciados y ricos en ellos mismos, pero ahora el ejemplo del apóstol. Habían sido exhibidos como postreros, como lo último, como sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles. Y sí, amados hermanos, todos los apóstoles, ¿verdad?, fueron azotados, maltratados, llevados a morir en tortura. Los corintios no querían saber nada con eso. No querían eso, eso los avergonzaba, eso los humillaba. Y Pablo les dice, no, esto es el ejemplo, ¿verdad?, en Cristo Jesús. Todos los apóstoles, aún los que ustedes dicen que sí eran, si ustedes dicen que yo no soy, que no soy genuino porque no era entre los 12, pues sí lo soy. Aquí estoy entre ellos. Espectáculo al mundo, espectáculo a los ángeles y a los hombres. Dice, nosotros somos insensatos por amor a Cristo, mas vosotros prudentes. Ellos eran insensatos, llevando el evangelio y pasando tanta necesidad y situación difícil, mas los creyentes quedaban como sensatos, ¿verdad? Muy en su lugar. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Se hicieron despreciados.
por causa del evangelio, por causa del Señor. Verso 11. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Amados hermanos, los que dieron el evangelio, los que sembraron, los que han sembrado en nuestras vidas, todas estas cosas, ¿verdad? Fueron atravesadas para sembrarlo de Cristo. No escogieron lo mejor, escogieron la parte que es con Cristo Jesús, de darlo de Él. Y se da muchas veces en necesidad, en escasez, en sufrimiento. Fueron abofeteados, fueron golpeados. Dice, padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser como la escoria del mundo, el desecho de todos. Verdaderamente que Pablo describe la situación de los apóstoles, de esos siervos que se dieron de corazón, amados hermanos, una vida llevando las cargas, ¿verdad? Del mismo Señor para sembrarlo de Él, desnudos, sin morada fija, abofeteados, perseguidos, yendo de aquí para allá, como la escoria del mundo. La escoria del mundo es, ¿verdad? Desechados. Alguna vez leí que el ser desechados, los desechados, la escoria, eran muchas veces esas personas que estaban tan denigradas y que no valían nada a los ojos de la sociedad, que iban en un barco, los cargaban y los tiraban en el mar y ahí que se murieran. Y Pablo se está comparando a esas personas, que no importa que los traten como tal. Y aquí viene el amor de Pablo, amados hermanos, que a pesar de que los corintios necesitaban seguir siendo transformados, el amor del apóstol por esos corazones. Dice el verso 14, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos míos amados. El corazón del apóstol. No quiero avergonzarlos, no les estoy diciendo esto para que ustedes se sientan mal, se sientan condenados. No, es porque los amo, son mis hijos amados. Este es el corazón del que cría en Cristo, del que se da, del que da esa leche, del que luego tiene que dar comida sólida para que ese hijo de Dios crezca como un hombre, como una mujer sano en la fe y dar esa comida que verdaderamente puede exhortar, puede limpiar, puede lavar, puede realmente consolarlos también. Dice, aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Él quería que lo imitaran, que verdaderamente dejaran que el Espíritu Santo pudiera llevarlos de toda esa condición de estar saciados, ricos en ellos mismos, de estar envanecidos en ellos, a esa condición de darse en el Señor para ser para otros, así como Pablo y los que con él estaban se dieron en su momento para ellos. 18 meses estuvieron en Corinto, dando, consolando, día y noche, exhortando, regando la palabra, que esos creyentes crecieran. Nunca, ¿verdad? Reclamaron ningún derecho de que esos creyentes pudieran mantenerlos a ellos como siervo de Dios, aunque era su derecho. Aún de eso, Pablo se cuidó, aún de eso. Y los llama a ellos, ¿verdad? Los llama, que me imitéis. En Corintios 11:1, Pablo dice, os ruego que me imitéis a mí, así como yo a Cristo, porque en realidad Cristo estaba imitando
Pablo estaba imitando a Cristo y él quiere que lo imiten a él. Y nosotros hoy, amados hermanos, vemos nuestras vidas desde que hemos conocido al Señor. ¿Cuántas vidas el Señor, cuántas vidas amadas Dios ha usado para regarnos, para sembrarnos en el Señor, para exhortarnos, para consolarnos, para que también nosotros aprendamos ese gozo, ese dar en el Espíritu Santo, de criar a otros, de criar a hijos en Cristo Jesús, de dar, de regar, de preservar, y que puedan crecer y exhortarlos en doctrina sana, en la fe que es sana en Cristo Jesús, para que puedan a su vez ser para otros. Y le rogamos a Dios, ¿verdad? Que así como el apóstol y los que él estaban fueron, así también nosotros podamos imitarlos a ellos, porque ellos también a su vez imitaron a Cristo. Y qué lindo, porque no era solo el llevar, el hacerlo, era continuamente seguir caminando con esos hermanos en esas iglesias que el Señor le concedió a Pablo fundar. Dice el verso 17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas las partes y en todas las iglesias. Aquí está Timoteo, colaborando con los corintios, llevando la comunicación, que él les iba a recordar cuál era el proceder, ¿verdad?, de Pablo, para que ellos también pudieran imitar. Y amados hermanos, le rogamos a Dios que nosotros podamos aprender, así como fue usado el apóstol, fue usado, ahí está Timoteo, ahí está Silas, ahí está Silvano, ahí está Tito, estos colaboradores, Pablo y él dándose, sembrando, viendo por esos hermanos que crecieran, que continuaran, que no fueran tentados, que no cayeran, que fueran corregidos. A nosotros también Dios nos ha permitido que otras vidas nos cuiden y nosotros, que el Espíritu Santo nos ensanche en ese deseo de dar, de criar a otros en Cristo, de ahí dejar la vida, dejarla en amor, ¿verdad? En ruego, en lágrimas, que sean regados, que puedan crecer, que puedan perseverar, que sean verdaderos hijos en la fe. Pablo le decía a Timoteo, verdadero hijo en la fe, porque él realmente fue muy usado por el Señor y colaboró. Y así nosotros, amados hermanos, de poder colaborar en este tiempo por el Señor. Hay necesidad de madres espirituales que puedan regar, de esos corazones que así como la nodriza amamanta, da la leche, está ahí nutriendo. Hay necesidad de padres que cuiden, que guarden ese crecimiento, que perseveren en guardar el andar de esos creyentes en sana doctrina, en sana fe, para que luego sean para otros, para que, verdad, la iglesia continúe dando a Cristo, para que Cristo sea manifestado en los corazones. Pablo dijo que él aún, cuando le habló a los Gálatas, dijo que aún él estaba con dolores de parto para que Cristo, ¿verdad?, fuera manifestado, hasta que Cristo apareciera en esos corazones. Y que así pueda ser también en nosotros y en darnos para con otros, que podamos criar, que podamos tener ese deseo de regar a otros, de guardar a otros, de criar, ¿no? Y de participar aún de esos sufrimientos de Cristo por su iglesia, por su cuerpo que es su iglesia. Y es con ese verso que quisiera terminar. Ese verso está en Colosenses 1, 24, 25. Colosenses 1, 24, 25. Dijo aquí Pablo,
Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, del cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Él se gozaba en lo que padecía y sabía que estaba cumpliendo en su cuerpo las aflicciones de Cristo que faltaban aún por su iglesia. Y él estaba bien con eso. Él, ¿verdad? Se gozaba en continuar esos padecimientos para que la iglesia pudiera continuar, pudiera avanzar, pudiera crecer en ese ministerio que Dios le había dado. Y nosotros, amados hermanos, de verdad poder presentarnos como colaboradores del Señor, como colaboradores para darnos, para que el Señor nos dé ese sentir de criar en Él, de que puedan ser los corazones, ¿verdad? Que Él nos ponga, ser criados, ser amamantados, que puedan crecer y nosotros también gozarnos en Cristo Jesús cuando nos pone en situaciones de darnos en sacrificio, de darnos en amor para Él, para continuar lo que es de Él. Le damos gracias por el privilegio de haberle conocido, de tenerle en nuestras vidas y ser colaboradores con Él. Que Él nos ensanche en el, así como han habido vidas para nosotros, nosotros también ser para otros y criar hijos en el Señor, criarlos en Cristo Jesús con todo nuestro ser, con toda nuestra vida. Gracias, Señor, te bendecimos, te amamos, te damos gracias por el privilegio de vivir en ti, por el privilegio de poder tener tu sentir en Cristo Jesús, por el privilegio de poder imitar a aquellas vidas, Señor, que han caminado delante de ti, que a la vez te imitaron a ti, que nos concedas esa gracia también a nosotros. En tu nombre precioso. Amén.